Abrazos, saludos cordiales a nuestra amable audiencia. En este día, viernes 10 de junio del 2016. Buenos días, señoras y señores. Fin de semana y claro, uno comienza a pensar lo que en el descanso podrá hacer en este fin de semana, en el que inaugura gobierno un periodo no prendado de escepticismo como bien pudo haber definido otro tipo de resultados en la nación peruana, por ejemplo. El Perú inicia un periodo con un gobernante de 76 años, 76, 77 años. Él es el señor Kuczynski y va a requerir de alianzas para gobernar, puesto que Keiko Fujimori, la hija del expresidente, ahora preso, detenido y enfermo, pues purga una pena muy dilatada. Todos nos imaginábamos que el fin de esta prisión de largo espectro del presidente Alberto Fujimori iba a cesar si su hija Keiko ganaba estas elecciones. Es un vecino en el que nosotros depositamos los mejores augurios por el éxito de su democracia. El pueblo peruano ha demostrado con absoluta tenacidad su visión y respeto a las prácticas democráticas. Este es el rescate mayúsculo de este proceso peruano. Paciencia de parte de los actores y protagonistas del evento, paciencia y mucho respeto, mucho respeto. La diferencia naturalmente es mínima, ¿no? Pero en ese universo de votantes, de población en edad y en condiciones de votar, Kuczynski se gana las elecciones prácticamente con 41,000 votos. 41,000 votos. Bueno, en esos tiempos en que inaugurábamos nosotros, país mucho más pequeño, elecciones, ganar con 41,000 votos era bastante, muchísimo. Pero para el Perú, ¿cuál es el universo de votantes en el Perú? Consulto a mi primer invitado, Juan Cubi. Él es máster en... Yo tenía unos datos por aquí. Mi primer invitado, máster en desarrollo local, Juan, director de la Fundación DONUM. Esta fundación tiene su sede institucional en la ciudad de Cuenca. Ex dirigente de Alfaro Vive Carajo. Aparecer con adalides de la lucha contra la corrupción. Aparece como adalid de la lucha contra la corrupción. Puede borrar toda sombra de dudas sobre la apatía fiscalizadora que han mantenido todos estos años. Esta es una premisa de Juan, pero no creo que mal leída. Aparentemente mal sacada limpio. La campaña de lucha contra la corrupción emprendida por un grupo de legisladores de Alianza País tiene, pues dice Juan, muchísimo de hipocresía y de simulacro. Luego de una década de impunidad institucionalizada en este gobierno de Correa, resulta sospechoso tanto empeño por aclarar las cuentas propias y también las ajenas. Algo más puede haber detrás de esta iniciativa. Y él propone hacer algunas conjeturas que las fijamos para más luego, para más tarde. Son en total 4 conjeturas muy interesantes. No se las vaya a perder. Hombre inteligente, Juan Cubi.
Señoras y señores, yo quiero que escuchen ustedes quién es el señor Kuczynski. Ustedes tienen el perfil que nosotros le copiamos a la cadena NTN o CNN, mil perdones, a la CNN. Pero esto decía la cadena en español norteamericana. Economista con una destacada carrera empresarial, fue ministro de Energía y Minas en los 80 y de Economía y presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo. A pesar de tener una larga carrera como funcionario público, Pedro Pablo Kuczynski probó el sabor de las plazas recién pasados los 70 años, cuando fue candidato presidencial por primera vez el año 2011. Dice este publicista que en su primera vez no lo hizo mal, sobre todo por la creación del muñeco con el que hace la campaña, llamado el Pepe Cuy, inspirado en el cuy, un animal que sirve de alimento para las clases populares. Sí, le dio un toque de simpatía y de humanidad a este tipo que se llama, con un apellido tan difícil que no lo podemos escribir y que le tenemos que decir PPK, porque es Kuczynski, ¿cómo se escribe Kuczynski? Hijo de alemán y francesa, casado con una estadounidense y cuyos hijos viven en Estados Unidos, no llegó a renunciar a su nacionalidad estadounidense en 2011, como lo pedían sus adversarios. En aquellos comicios ocupó el tercer puesto y decidió apoyar para el balotaje públicamente a Keiko Fujimori, según ha dicho, porque el chavismo estaba en la puerta de la casa de la mano del entonces candidato y eventual ganador, Ollanta. 5 años después, su contrincante lo acusa de lobista y dice sorprenderse, pues al apoyarle el 2011 habló muy bien del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, que hoy critica. El publicista Gustavo Rodríguez cree que el haber tenido un perfil bajo los últimos 5 años le puede jugar en contra. Él tuvo, una aparición rutilante en las últimas elecciones, ¿no? Y después desapareció del mapa político, ¿no? Y entran nuevos votantes, la gente se olvida. Próximo a cumplir 78 años y habiendo ahora sí renunciado a su nacionalidad estadounidense, PPK ha dicho que la presidencia del Perú sería su último trabajo. ¡Cambio! ¡Viva! La edad tiene una cosa muy buena. Si uno tiene todavía la cabeza bien, la experiencia. Y eso lo tenemos en creces. Es de edad y tiene mucha experiencia. Ha asumido un cargos altos y por supuesto que yo confío totalmente en él. A mí lo que me interesó más fue las ganas que él tiene por hacer las cosas bien, por hacerlas mejor, por ese entusiasmo que le está poniendo a las cosas. Una persona demócrata, no me gusta la gente autoritaria, la corrupción que yo tengo 34 años, he vivido, sé, a mí nadie me engaña porque hemos leído y PPK es la mejor opción. Pero en la calle no todos piensan igual. Porque PPK está a favor del matrimonio gay. Eso es lo que no me gusta. Porque, está avanzada de edad también y por lo que se ha asociado con otros partidos que él criticaba. Bueno, él es muy pasivo, no tiene carácter. Kuczynski tiene el apoyo de Verónica Mendoza, del izquierdista Frente Amplio, tercera en la primera vuelta, y de la mayoría de los otros participantes de esta contienda. Exa FM. Nos parecemos en mucho, obviamente somos tan vecinos y somos pueblos tan idénticos, pero nos parecemos muchísimo al Perú. Dirá la gente común y corriente de nuestro querido Ecuador, la gente de a pie. En realidad, yo también he pensado que le falta carácter al señor Kuczynski, y por eso las votaciones de el bonito carácter del presidente Correa, las votaciones muy favorables, seguramente también es parte de esa autoridad desmesurada que ha practicado durante estos años. Pero él es un caso muy particular y aparte. Lo que sí, el señor Kuczynski se libró de las uñas de los nazis. Salió con las justas, su padre fugó, salieron de la peor temporalidad del fascismo que se apoderó de toda la Alemania y Francia. Prácticamente estuvo a punto de tomarse el mundo, ¿no? Y años del 39 al 44, complicadísimos para toda la humanidad. Bueno, le deseamos lo mejor de lo mejor, pero aquí están
los puntos de vista que tienen, por ejemplo, el respetable catedrático de la San Francisco, el señor doctor Farid Simons, con lo que vamos a iniciar esta revista, La Coyuntura, tanto peruana como venezolana. Pero como nuestro primer invitado está en el estudio, de una vez te molesto, Juan Cubi, nos dirá qué piensa del nuevo gobierno, tanto en el estamento ejecutivo como en el estamento parlamentario, porque en el parlamentario le dio largo y la gente sabe cómo vota, ¿no? Dice, voy a votar por Kuczynski. Me garantizo democracia, me garantizo una práctica de tranquilidad para gobernar, un liderazgo robusto, una persona de las calidades y cualidades que nos ha hecho visualizar el señor Kuczynski en esta campaña electoral. Pero claro, le vamos a poner también activadores y permanentemente gente que le haga seguimiento. Esos gobiernos no tienen así un éxito, no sé qué opine Juan, pero los éxitos de tener un gobierno que se queda muy amargado, que se queda con un veneno, si se puede decir. Ojalá no sea así el comportamiento de la señorita Fujimori, pues, señora Fujimori, porque ella todavía es una mujer joven y tiene todavía posibilidades de llegar a la primera magistratura peruana. Pero ahí están mis invitados. Comienzo por ti, Juan. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, y un saludo a la radioaudiencia de esta emisora. Lo que sucedió en el Perú es, desde mi perspectiva personal, es bastante triste, porque refleja cuáles son las consecuencias de estos caudillismos populistas, ¿no? Es decir, dejan sembrada una lógica en la sociedad que tarda décadas en corregirse. Y vemos cómo, pese a los 10 años de Fujimori, que incluso llegó a declararse dictador, preso acusado por corrupción, sí, por secuestro, homicidio, y sin embargo, está la fuerza de estas lógicas clientelares que su hija, ni siquiera el propio personaje, su hija, por derivación, si dijéramos biológica, tiene la mitad del electorado peruano. Prácticamente tiene la mitad, el 50% de los votos válidos del Perú, y tiene una mayoría obvia en el Congreso. Y entonces, ¿eso qué ha provocado? Y eso traslada al espectro nacional, sociológica y políticamente hablando. Entonces, tenemos este rato que hay una opción antifujimorista. No es que hay una votación en favor de un determinado programa, una propuesta de Kuczynski, fue una especie como de alianza en contra del diablo, ¿no? En contra del mal menor, ¿no? A tal extremo que la propia izquierda, que ha tenido una votación muy importante, muy considerable, me parece que estaba en 17%, Verónica Mendoza, ha terminado respaldando a un neoliberal. No le ha quedado más opción que apoyarlo a Kuczynski como el mal menor. Claro. Al menos con Kuczynski se sostendría cierta mínima institucionalidad y ciertas lógicas de respeto a la democracia, al menos de lo que he escuchado yo los discursos de estos sectores. Y el otro es que, viendo un poco el discurso de ambas partes, es una especie como de lucha entre el narcoliberalismo y el neoliberalismo, ¿no? Porque lo que le acusaron a Keiko y todo su combo es que tenían vínculos tremendamente evidentes y en muchos casos probados con sectores del narcotráfico. Y es dramático para una sociedad como el Perú, ¿no? Porque no puede ser que sigamos escogiendo entre el mal menor. Sí. Probablemente la gente que está del lado de Kuczynski aprueba, obviamente, pues no ha triunfado su candidato, pero desde otra perspectiva, sobre todo desde una perspectiva de defensa de los intereses sociales, es tremendo que estas sean las opciones. De manera que habrá que seguir en el Perú, esperemos que desde otras opciones, como por ejemplo estos sectores de la izquierda, sigan construyendo una alternativa consistente que no tenga que definir los procesos electorales en función del mal menor, sino en función de una propuesta de cambio desde una perspectiva, digamos, más avanzada, más progresista. La izquierda peruana tiene una buena propuesta y su adalid, en este caso, también es una mujer muy interesante.
carismática, excelente candidata. Y además de una mujer, ¿no? Lo cual también da un enorme valor agregado a ese proceso. Y ella va a neutralizarle a la Keiko. Bueno, además tienen un bloque parlamentario interesante, ¿no? Los sectores del Frente Amplio, ¿no? Ahora, ahí también hay que reconocer algo que es interesante, Gonzalo. En medio de toda esta lógica populista y clientelar, Perú sí logró conservar un espacio para los movimientos sociales y para las organizaciones de izquierda, ¿sí? Lo cual ha permitido que, pese a la avalancha que puede haber significado los sucesivos gobiernos, incluso neoliberales, haya habido un espacio de resistencia que se expresa ahora en un proceso de organización social y de participación electoral considerable. 17% en el Perú es un voto importante que permite definir a futuro una opción frente a estas otras dos Muy posibilidades. interesante lo que tú aludes. Farid Simons, respetable catedrático y académico de la Universidad San Francisco, verdadero académico, estudioso, el señor doctor Farid Simons en la cadena Democracia, su estación. Buenos días, Farid. Él espera al Perú. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Juan. Buenos días a los radioescuchas. A ver, primero me parece que la derrota de Keiko marca... hay una diferencia entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Parecía que Keiko Fujimori tenía asegurada el triunfo, una votación muy importante, 40% de la votación, lo que requería es un 11% más para ganar. Sin embargo, esta estrategia que Keiko Fujimori asumió desde el 2011, que perdió la primera vez, se desmoronó en las últimas semanas. Primero, cosa que había hecho claramente ella era separarse o alejarse de su padre, tratar de construir una imagen propia como candidata. De hecho, en las últimas semanas o en los últimos meses ni siquiera lo ha visitado. Eso era esta idea de romper con esta presencia que hacía que una parte de la sociedad peruana le tenga miedo, porque la imagen de autoritarismo y corrupción de Alberto Fujimori es muy fuerte. Sin embargo, nunca fue totalmente clara en alguna parte de su discurso sobre eso. El siguiente tema que tenía ella era que en esta construcción que hizo de su imagen, alejándose de su padre, alejándose del pasado de Alberto Fujimori, es imposible, evidentemente, es hija separarse totalmente, pero separarse desde el discurso de su padre, le llevó también a hacer ciertas declaraciones o a tomar ciertas posiciones que aparecían como mucho más avanzadas que las de su papá. De hecho, ella hizo unas declaraciones sobre el tema del matrimonio o de la adopción de personas del mismo sexo que claramente marcaban un avance. Sin embargo, después de ella se desdijo o se contradijo. Entonces había este segundo elemento de esta contradicción en su discurso, porque fue a Harvard, habló sobre el tema de la unión civil de personas del mismo sexo, de la adopción, etcétera, pero en la mitad de la campaña apareció junto a un pastor, no recuerdo el nombre, en la que se expresó abiertamente en contra de lo que había defendido previamente, imágenes además las ideas que se dieron en ese día fueron muy fuertes. La otra cuestión es, claro, su entorno, un entorno que construyó tratando de alejarse nuevamente del fujimorismo. Él buscó muchos líderes locales, nuevos líderes, nuevas imágenes. Ella se presentaba como una candidata joven, con energía, y buscó gente que tenga esa misma imagen. Sin embargo, empezó a surgir todos los escándalos que se acaban de señalar. Congresistas investigados por lavado de activos, el secretario general de su partido acusado de narcotráfico, su vicepresidente promoviendo unos programas de televisión donde se manipulaban audios en contra del principal testigo de la DEA, contra el que hacía lavado de activos. Es decir, esta imagen, esta lavada de cara que la señora había tenido, la señorita Fujimori había tenido, estaba enfrentado a esta imagen de corrupción, a la falta de claridad del discurso, al temor del autoritarismo a pesar de tomar distancia. Efectivamente, yo creo que el señor PPK no ganó por él, porque era considerada la opción óptima, sino porque la otra opción era considerada inadecuada.
El número de asambleístas que tiene el Fujimorismo, la señora Fujimori es bien alto, tiene, me parece que 73 asambleístas o 73 escaños. Efectivamente la izquierda tuvo una votación importante, pero comparativamente menor a estas dos fuerzas. Entonces nos vamos a enfrentar seguramente, o el Perú se va a enfrentar en los próximos años a un gobierno que va a fortalecer algunas de las lógicas de la apertura del mercado, etcétera, que había tenido parte de las decisiones en el Perú, pero además con una fuerte oposición de una Keiko Fujimori que seguramente empieza ahora su campaña para las siguientes elecciones, sin duda. A mí me parece que en el 2019 estará otra vez terciando por las elecciones, tratando de corregir algunas de las fallas que tuvo en esta campaña. Muchos analistas en el Perú señalan que Keiko cometió un error en la segunda parte de la campaña, que ella de lo que había tratado de presentarse como alguien conciliador o alguien no autoritario en todo el transcurso de la primera vuelta, el tratar de evitar la confrontación. En la segunda parte se presentó como alguien ya no tan pasivo, sino más bien fuerte. Y ese discurso que había cuidado previamente, es decir, no parecer como autoritaria, que se presentó en la segunda vuelta, también le pasó una factura fuerte. Claramente hay una sociedad dividida. La diferencia de votación es tan corta, tan pequeña, que cualquiera de los dos que había ganado va a enfrentarse a esta sociedad dividida, a esta sociedad polarizada. Quienes defendemos la democracia, quienes creemos en los derechos humanos, quienes creemos en la vigencia del Estado de Derecho y la protección de las personas, nunca podremos aceptar que lo que hizo Fujimori durante su mandato. Sin embargo, en el Perú hay mucha gente que cuando habla de Fujimori habla en términos positivos porque considera que él fue capaz de enfrentar a un terrorismo sangriento que genera una sociedad con miedo y una sociedad con temor. Entonces, siempre que uno hace estos análisis, pierde de vista que hay gente que se moviliza a favor de los votos. Dicen que hay muy poca diferencia, entonces esa diferencia marca esta ruptura de la sociedad peruana, ¿no? Esta división de la sociedad peruana. Ahora, conviene que también le des un poco de acento a la preocupación que tenemos en la región respecto a la enorme inequidad y desigualdad que la sociedad peruana proyecta, ¿no? Inseguridad y además crimen organizado. Crimen organizado, dicen incluso que es el primer productor, compite con su vecino Bolivia, el primer productor de narco, de cocaína, no me viene a la memoria y no quiero errar. Entonces, al gringo Kuczynski como que le aguardan enormes retos, como reducir, como digo, las profundas desigualdades que tiene el Perú, 31 millones de personas, habitantes de este territorio, ya que goza de una enorme simpatía y que casi abrigamos esperanzas de buenos días, como que fuera parte parte de nuestro territorio. Buscamos incorporar entre las dos naciones al sector informal, a la formalidad en la economía. En el caso peruano, el 70% de los trabajadores tienen esta condición de informalidad y han logrado sobrevivir a través de la acción minera. La actividad minera ha sido para la gente más pobre, la gente de los campos, la gente de las ruralidades, especialmente de Lima, pues este es un país tan difícil, increíblemente concentra en una ciudad sin techos las casas, sin ningún techo, ninguna vivienda en la ciudad de Lima, en la capital peruana, y ahí concentra prácticamente, entiendo que un buen 80 o 70% de la población. Increíble. Entonces, el 70% de los trabajadores
se regulan, digo, por la actividad minera que representa apenas el 10% del Producto Interno Bruto. Si esa es una dimensión del ámbito donde quieren repartir a la mayor parte de la población este Producto Interno Bruto tan pequeñito, ya podemos suponer las características socioeconómicas que tiene su población marginal y marginada. Bueno, entonces yo le doy la más cordial bienvenida ahora para escuchar qué opinión tiene del gringo. Así le trata la gente del pueblo. Y en la categoría de un ex embajador como Mauricio Gándara, veamos en qué se identifica con el gringo. ¿Cómo le parece Kuczynski, el nuevo presidente peruano, señor doctor? Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias. Y un saludo a Farid y a Juan, ya que han hecho ya unos análisis muy profundos y muy pertinentes. Yo creo pues que el señor Kuczynski, que puede ser el presidente, tal vez ya lo es, si se formalizan los datos que ya conocemos con esa pequeña ventaja. Yo creo que el señor Kuczynski, permítame presentarlo así, no es el actor de las elecciones, así de sencillo, porque lo que el Perú se ha dividido es a favor o en contra de Fujimori. Esos son todos los votos, a favor o en contra. El señor Kuczynski, pues, a quien se le desea lo mejor y que sea un buen vecino, pero el señor Kuczynski escasamente, con algo más del 20%, me parece, clasificó para la segunda vuelta. Así es que lo que se reúne, y va a ser un buen ejemplo para el Ecuador, como lo mencionaré enseguida, se han reunido todas las otras fuerzas, la mitad, como digo, en favor de Fujimori y la otra mitad en contra de Fujimori, ¿sí? Así, y va a depender el señor Kuczynski no solo de su preparación en manejos de asuntos económicos, sino de una habilidad o de un asesoramiento para un campo en el que él no ha estado, que es el político. Porque cómo lidiar, cómo entenderse con un Congreso que es con la mitad, holgadamente más de la mitad del Congreso peruano, partidarios de los Fujimori, pues no es cierto. Ya está elegido. De ahí, y digo también así que el asunto es de un reto feroz y de muy difícil gobernabilidad. Yo digo pues que esta es una lección para el Ecuador. ¿En qué sentido, doctor? Porque un señor que no tiene sino un 20% y logra clasificar a la segunda vuelta, como si en el Ecuador, en contra del correísmo, aquí es del fujimorismo, si en el Ecuador pues se unieran, como yo escribí en alguna vez y usted tuvo la bondad inclusive de difundirlo en su radio, que decía el candidato único de oposición, ¿sí?, para enfrentar al correísmo, porque aun cuando esté herido por el fracaso económico, todavía no está muerto y que no se multipliquen las candidaturas. Así que el peso del antifujimorismo ha llevado a que la tercera candidata, la señorita cuyo nombre no recuerdo, pero que representa a la izquierda y que la estuvo mencionando Juan Cubi, Verónica Mendoza, socialista, representa a la izquierda peruana, de lo que entiendo, apoyado al señor Kuczynski, liberal y banquero, pues. Pero entonces, para el Ecuador sí es una lección, claro, de que hace falta unidad, porque si no clasifica a alguien potable para la segunda vuelta, hay el riesgo que continuemos con el fujimorismo local, el del señor Correa. Y el problema es que no hay un Kuczynski.
Ni siquiera un Kuczynski, porque por eso le dieron un poco ese mote, ¿no? Ese es el problema. Usted no ve aquí ni de 18 ni de 40, peor de 76 años, 77 años, un Kuczynski en el Ecuador, porque ¿qué hay aquí? Una cantidad de cuadros que se creen presidenciales. Así es, esa es la desgracia. Esa es la desgracia. Todo el mundo que... Vea, desde que Correa no es candidato, aquí hay un factor adicional. Claro. Desde que Correa no es candidato, al parecer no es candidato, porque puede cambiar de opinión mañana por enésima vez. Desde que Correa no es... Entonces multiplican más las candidaturas porque dicen, yo gano, pues, ¿cierto? Sí. Yo tengo recursos, yo tengo apoyo, yo tengo una cierta simpatía, yo tengo apoyo del capital, cualquier cosa. Si no existe una unidad, o si no logra clasificar el que salga primero, porque aquí, si no existe cierta condición de que el primero no gane 40%, afuera, algo así es, y el segundo, hay segunda 10%, vuelta, pero si pasa de 40 de y con más de 10 ya no hay segunda vuelta. Claro, la diferencia es mínima, 10%. Así que las cosas, vean, no dejemos de decir algo solamente en el siguiente sentido. El señor Fujimori estaba tan seguro de sí mismo, pecó de soberbia, creyó tanto, y tenía razones en cierta manera, de que un gran respaldo popular en el Perú, que se fue a Chile para desde allí amagar, amenazar sobre el Perú. No se dio cuenta que el gobierno de Chile podía atender el pedido de extradición del gobierno peruano. Por eso está preso. Si no estuviera en el Japón riéndose. Sí, así es. Vamos a la inversa. Venezuela, doctor Gándara. Quiero que le escuche. Ayer le atendíamos a la señora Carmen Quintanilla en NTN 24 horas, esta parlamentaria europea. Carmen Quintanilla cree que se está viviendo en los últimos días del gobierno, o que se está viviendo, cree ella que se están viviendo, allí estamos bien, que se están viviendo los últimos días del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Usted le da crédito a este presagio que hace la señora Quintanilla? Es muy triste ver cómo se agrede a la voluntad popular, a la soberanía popular, al parlamentario que está defendiendo el derecho de un pueblo a ser libre. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues ya ve, yo creo que estamos viviendo los últimos días del gobierno Maduro. Estamos viviendo pues una situación de crisis institucional, social, política, la mayor de la historia de Venezuela, y yo espero que desde luego por el bien de su pueblo, por el bien del pueblo venezolano, el señor Maduro tome la decisión más justa para el pueblo de Venezuela y desde luego admita y refrende y legitime esas firmas de millones de venezolanos que piden un referéndum de revocación. Y por lo tanto, eso es lo que hoy pide el pueblo español, pero no solamente el pueblo español, el Parlamento Europeo lo ha pedido en un debate parlamentario donde liberales, conservadores y socialistas se han unido para pedir la libertad del pueblo de Venezuela y desde luego la libertad de los presos políticos. Espero que el señor Maduro piense en su pueblo, el señor Maduro como gobernante piense en la justicia y en la libertad de su pueblo, y yo por eso creo que hace falta seguir haciendo un llamamiento al sentido común, un llamamiento a que efectivamente no podamos seguir agrediendo a la libertad y a la soberanía popular del pueblo de Venezuela. Exa FM. Ella, la parlamentaria europea, tiene esa opinión. ¿Usted cuál la tiene? Vea, yo coincido con ella, obviamente, pero como dijo el señor Mujica, está más loco que una cabra, pues, aunque yo... ¿Maduro?
Claro, y yo diferí en un artículo en el diario El Universo. Sí, recuerdo. Sí, en la que dije una frase de una apreciación de uno de los personajes de T.S. Eliot. ¿Cómo se puede pelear con la estupidez? Pues, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Porque no entiende razones. Y lo vergonzoso es que el Ecuador esté apoyando a ese candidato, a ese presidente de allá, que le está sumiendo en la miseria más absoluta al pueblo de Venezuela. Pues si eso es trágico, con una inflación del 700%, devaluaciones, escasez de víveres, escasez de todos los productos, ya de repuestos se van a parar los carros, los buses y todo, pero ese hombre no entiende. Claro que ya hay un viso de que a lo mejor hay una lucecita que le dice, invita, no te opongas al proceso de revocación, porque al menos ha dejado pasar ese tribunal electoral de allá, ha dejado pasar la primera parte, validando 1.300.000 votos cuando hacían falta solamente 200 para el inicio. Y esos 4 millones los van a reunir el doble en 15 días, pues, ¿no? Porque está la desesperación del pueblo venezolano. Pero lo vergonzoso es que el gobierno del Ecuador le esté apoyando, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, agradeciéndoles a los que ya van pasando la segunda vuelta, agradeciéndoles por la gentileza, me voy este momento a recibir la opinión sobre el cuadro venezolano de quien fuera el director nacional de seguridad, de inteligencia militar a nivel de todo nuestro país y de la región. Nos atiende el señor coronel Mario Pazmiño en línea telefónica. El señor coronel Mario Pazmiño no lo tiene listo. Entonces, ¿quién está en la línea telefónica, compañero? Farid Simons, ten la bondad, Farid. Venezuela. Lo anterior que estuve en una entrevista contigo, Gonzalo, había comentado de que el tema de recoger firmas de un contexto como el venezolano era un proceso que no garantizaba nada por el control institucional poderoso que tiene el chavismo del Tribunal Electoral, de la justicia. Y que claro, esto era un solo momento que tenía que superar las barreras que las instituciones, claramente a favor de el régimen, las decisiones de las instituciones. Pero ahora, claro, en este discurso generalizado de que la oposición no es resultado del mal gobierno que hay en Venezuela o de los problemas de corrupción en Brasil o de los problemas del Ecuador, sino de una estrategia global de debilitamiento de los regímenes de izquierda, se ha encontrado una justificación para todo, porque no existe en el discurso, en un solo sección del discurso de ninguno de quienes se consideran gobiernos progresistas, un mínimo de reflexión sobre su acción equivocada o sus equivocaciones. Todo es atribuido a terceros, todo es atribuido a una acción deliberada, a un complot de la CIA, del nuevo Plan Cóndor, como le llaman. Entonces, es muy difícil que Maduro, por él y su partido, como movimiento político, acepte una transformación o una transición política, porque ya encontraron en la explicación asociada al complot de la CIA o del imperialismo, la explicación para todas las faltas. No existe ni aceptación sobre la corrupción, no existe ninguna reflexión sobre el uso excesivo de la violencia, sobre la limitación de derechos, sobre los problemas logísticos, sobre el mal manejo de la economía, porque se encontró esta explicación global. Entonces, me parece a mí que lo que ha pasado, por ejemplo, ayer en Venezuela, que es una cosa de estas expresiones ya más acabadas de la intolerancia política, que es provocar... Yo diría del crimen organizado, ¿no? Sí, claro, al final actúan con lógicas mafiosas, ¿no es cierto? Actúan con la lógica de la mafia. Exactamente. Porque lo que hicieron el día de ayer, lo que pasó el día de ayer con los congresistas venezolanos que tenía autorización, lo que pasa es que ahí tal vez
cuando uno lee el detalle se da cuenta de toda la maldad que estaba detrás de esta acción. Quiera recibirles, darles una cita para hablar con los miembros del Consejo Nacional Electoral, no permitir que ingresen, empujarles hacia atrás donde estaban los contramanifestantes, donde estaban esta masa, esta turba pro-madurista, pro-chavista, y dejarles prácticamente en la indefensión más absoluta frente a una fuerza masiva violenta. Entonces, claro, lo que digo es toda la evidencia que tenemos sobre la incompetencia. Hay tres dimensiones, ¿no? Autoritarismo, incompetencia y corrupción. La respuesta es, no existe ninguna de las tres porque todo lo que se mira o se ve es producto de un complot. No hay un ápice de autocrítica, de arrepentimiento. Por lo tanto, lo que se ve en lo inmediato es una polarización, un incremento de la polarización, con las consecuencias que esto tiene, que es estar en la mitad la población venezolana, que en muchos casos es gente que ya está resignada a hacer colas para pedir alimentos, o que está resignada a una situación social de extrema violencia en algunos lugares, de un incremento de la delincuencia a números estratosféricos, que considera esta acción, por ejemplo en Venezuela, que evitar la publicación de los números de muertos, de los números de delitos violentos, es equivalente a que no existan. Entonces estamos enfrentados a este gobierno, especialmente estos gobiernos que niegan cualquier error y que han encontrado, ya le digo, en estas explicaciones de la CIA o las explicaciones de la teoría de la conspiración, la respuesta a todas sus equivocaciones y errores, ¿no? Ahora, una cosa solamente respecto a lo que se decía sobre las alianzas. El tema en el Perú es que la presencia de Fujimori es tan poderosa, tiene tantas adhesiones, que el hecho de que su hija no haya sido totalmente defensora de su padre, le pasó cuenta al final del día. Y lo que estamos perdiendo de vista es que el presidente Correa tiene igual número de adhesiones, o sea, en el sentido de personas que adhieren a su discurso, a su propuesta, tan alta como el Fujimori. Entonces, él va a ser un jugador en la campaña al margen de que esté, al margen de donde se encuentre. Él es un jugador importantísimo en la próxima campaña electoral. Y será un jugador bastante abusivo. Va a ser un jugador que utilice todas las armas que ha utilizado. Exactamente, ¿no? Faulista, digamos. O sea, va esta cancha desigual, con un árbitro que ve a otro lado y con más número de jugadores de la cancha, va a ser el partido que se juegue. Y él tiene un papel relevante. Hay mucha gente que siente, que adhiere al discurso del presidente Correa, que le tiene un afecto personal al presidente Correa. Los números, a pesar de que dicen que hay más que desconfianza, que le creen menos, etcétera, dan cuenta de que es una persona que tiene una presencia hay un universo de adherentes claro, en condición vergonzante, pero la tiene el momento en que se le convoque a las urnas. En eso tenemos que estar claros, ¿no? Los que y no tan vergonzante, Gonzalo, no todos. Desde luego. Hay mucha gente que lo hace de manera abierta, directa, y no es porque claro, no tiene un puesto político, o tiene un cargo, o tiene un... Pero en la clase media yo observo también que hay una actitud un tanto vergonzante. Pero también, claro, sí hay gente que no declara abiertamente su apoyo, ¿no? Así es. No declara su apoyo, pero hay una cosa importante también en eso, que al igual que en el Perú hay una polarización del rechazo y de la adhesión. O sea, en el mismo sentido, hay gente que la apoya, pero hay gente que con la misma fuerza que otros la apoyan al presidente Correa, hay la misma fuerza, con el mismo vigor, se oponen. Entonces, la próxima campaña va a ser un juego donde el que sea candidato de a favor o en contra del régimen, o los candidatos a favor o en contra del régimen, van a usar esa imagen. Va a ser parte de la campaña, va a ser presencia en la campaña. Y con una cosa más, muchos de los que se presentan como posibles candidatos en realidad saben que no tienen una opción. Yo creo que muchos están apostándole a la posibilidad, primero, de tener un número importante de escaños en la Asamblea Nacional. Correcto. O sea, muchos de ellos están presentándose no porque crean que pueden ganar o puede tener un resultado exitoso en la elección presidencial, sino porque quieren arrastrar en la campaña asambleístas y colocar asambleístas. Y en segundo lugar, muchos de ellos están jugando una estrategia bien peligrosa, que es el de la segunda vuelta. Pensar que en la primera
no va a haber un ganador absoluto, no va a obtener el 10% más de la diferencia, o el más 50% de los votos, y que en la segunda vuelta, uniéndose, una estrategia parecida a la de Kuczynski, van a poder ganar a quien sea el candidato de Alianza País. Y me parece que hay un error, porque no se está contando con el tema de la fuerza de esta adhesión que le decía Gonzalo, esta adhesión de mucha gente todavía a la imagen, a la idea y a las ideas, porque siempre voy a insistir en esto. Muchas de las cosas que moviliza el régimen es sus mediciones sobre la adhesión a las ideas o al discurso que se propone, o al discurso de la igualdad, o el discurso de la distribución de la riqueza, el discurso de las herencias. Entonces ahí detrás de eso hay un componente muy importante, muy poderoso. Farid, un montón de gracias y un feliz fin de semana. Hasta siempre, Farid. Gracias, maestro. Vamos con el señor coronel Mario Pazmiño. Mil perdones, coronel, pero me atropellé un poquito. No estábamos conectados. Este momento ya lo estamos. Y queremos que usted retorne a territorio venezolano. ¿Cuántas corrientes ve usted este momento en la realidad del oficialismo para que termine ya su mandato a la fuerza o por la fuerza de las circunstancias del señor Maduro, tomando en cuenta una corriente que parece que es la más peligrosa, que ya raya en escuadrón de, qué sé yo, en un macro escuadrón de negocios ilícitos o de crimen organizado? Esto se pondera siempre de el señor Diosdado, ¿no? Es contra él el asunto, pero porque Maduro ya parece que tiene las maletas enviadas al aeropuerto o a la empresa de transporte que va a utilizar, pero el que le detiene es Diosdado. Entre estos dos hijos de Chávez, ¿con cuál se queda para conocer quién va a enfrentar y a liderar, digamos, el abandono del poder chavista en Venezuela? ¿O estamos equivocados totalmente, coronel Mario Pazmiño? Le dejo con la audiencia. Gracias, muy buenos días, Gonzalo, y un cordial saludo a toda su prestigiosa audiencia. Primero, respondiendo a su pregunta, ¿con quién me quedaría? Si con Maduro o con Diosdado, con ninguno de ellos. Claro, Porque no. Han sido prácticamente los que han terminado y han destruido a ese hermano país de Venezuela. Pero aquí lo importante es recordar un poquito y hacer un poco de historia, y eso es lo importante de estos análisis. Fíjese que al momento existe un fraccionamiento tan grave en las estructuras de esta organización que formó Chávez en 1997, la Quinta República, recordará usted, sí. Y en su brazo armado el Ejército Bolivariano. Hay una fragmentación tan grande en la cual los mismos chavistas, los mismos generales que formaban parte de la estructura chavista, comenzaron a dejar de lado a Maduro y quitarle su respaldo. Le pongo ejemplos muy concretos. El general Heber García fue acusado de confabular porque expresó públicamente el deseo de que sea el pueblo quien, en base a un referéndum, vea la conveniencia o no conveniencia de que Maduro permanezca en el poder. Eso le puso en una situación antagónica con este general y con Maduro. El mismo general Oliver Alcalá Cordones, uno de los más grandes insignias del chavismo dentro de la estructura gubernamental de Maduro, acusó a los generales Torres y Osorio, que eran los encargados del Ministerio de Alimentación de Venezuela, de corruptos por acaparar eso y comenzar a vender en otras áreas. Entonces, hay una descomposición total al interior de esta fuerza que era la que mantenía al chavismo y a Maduro en el poder. Hay un fraccionamiento bastante sistemático dentro de esta estructura. Y lo más importante, siempre Maduro y este grupo de socialistas han tratado de dejar ver ante la opinión pública internacional de que es un ataque mediático del imperio de potencias extranjeras que quieren desestabilizar el gobierno,
pero los mismos chavistas de adentro de la estructura gubernamental les dicen, no señor, la guerra económica la está generando este gobierno desde el interior, y eso es lo grave. Pero yo sí le diría al señor Maduro y al grupo de chavistas enquistados en el poder, que sí existe una conspiración en Venezuela. Es verdad que existe una conspiración en Venezuela, y esa conspiración tiene un nombre en Venezuela, y se llama hambre. Hambre, señor. El hambre es lo que va a generar un proceso de conspiración contra el Estado venezolano, porque ya no hay quien pueda sostener a niños, ancianos, a personas de diferentes edades. La gente hambrienta ya está yendo a los basurales, mi coronel. Correcto, Gonzalo. Ese es la conspiración. La conspiración ahí ya tiene un nombre, tiene un rostro, se llama hambre. Y aquí vamos a ver cómo el pueblo venezolano, ante esa desesperación de conseguir alimentos que no existen y que por el pésimo manejo económico y de cómo han ido proveyendo de alimentos a la población, entonces el pueblo se va a comenzar a rebelar ante esta impotencia de conseguir alimentos. Y no solo alimentos, medicina. Hay niños que mueren en las diferentes... Hay niños que mueren en las diferentes casas de salud, centros de salud, por falta de medicinas y de falta de atención. O sea, esto es calamitoso. Entonces, eso sí se va a dar. Se va a presentar un proceso de insurrección interna en Venezuela a corto plazo. Y eso no es efecto de la situación de lo que digan en la Organización de Estados Americanos, de lo que diga el Imperio, lo que digan otros países. No, señores, ese es un proceso interno que va a vivir Venezuela a corto tiempo, y que lo que usted dijo al inicio de su pregunta, va a generar la salida ya estrepitosa de todos los miembros de este gobierno. Lamentablemente tienen que aferrarse a como dé lugar al poder, porque caso contrario, pues, igual que en Ecuador, una vez que termine este gobierno, todos querrán salir a como dé lugar del país. No, tienen que quedarse para que rindan cuentas. ¿Qué le dicen sus ojos cuando usted regresa a ver al ejército venezolano, a las Fuerzas Armadas venezolanas, donde naturalmente el ejército tomó partido en la época del presidente Chávez y permaneció más o menos aglutinado y coherente en cuanto a su cohesión con el presidente Maduro? Pero esto creo que ha cambiado. ¿Cuántas corrientes habrá este momento en la milicia venezolana, le pregunto? Bueno, fíjese, yo puedo visualizar claramente unas tres o cuatro corrientes claramente específicas. La primera, un poco número de unidades y de profesionales militares del ejército bolivariano que están a favor de Maduro y mantienen esa concepción del socialismo del siglo XXI. Una gran mayoría del ejército bolivariano que se dio cuenta de que este proceso es un fraude total, no solo para Venezuela, sino para toda América Latina, y están cambiando de posición. Sería la segunda corriente. Una tercera, que sería la gente que directamente ya está en contra, que no considera que Maduro ni el chavismo sea una solución para la crisis social, económica y alimenticia y de salud que tiene Venezuela. Y un cuarto elemento que yo veo ahí que comienza a aparecer son las famosas milicias bolivarianas. Esas milicias bolivarianas que son el referente de represión que tiene el gobierno de Maduro para tratar de mantener el poder. Esas milicias bolivarianas van a enfrentarse con ese mismo ejército bolivariano. ¿Quién organizó esas milicias? Bueno, las milicias bolivarianas fueron organizadas por Chávez. Claro. Recuerde usted que cuando se dio el golpe de Estado contra Chávez y luego retomó el control del poder, él creó un estamento paramilitar paralelo que le permita tener un control también del ejército y hacer una balanza entre los dos. Por eso es que en los desfiles, en las grandes paradas militares, usted va a ver que siempre Chávez decía en ese tiempo, ¿dónde están mis milicias? Se refería a estos grupos o comités de defensa de la revolución, como también se los tiene por acá
armados y que son parte de la estructura como unas fuerzas de resistencia dentro de la estructura militar bolivariana. Ajá. Entonces, ¿Y en qué ha avanzado la línea del señor, del otro líder de Diosdado? Me refiero al señor general, comandante, coronel o presidente de la facción soleada que tiene que tiene este momento Venezuela, el comandante de los soles, de un montón de cosas que le atribuyen a Diosdado Cabello. El mayor, o bueno, el teniente primero y luego capitán, que lo ascendió Chávez al señor Diosdado Cabello, él luego de haber perdido su estructura, digamos, política y su posición y poder político dentro de la Asamblea y ser relegado a esa función, él tomó el control a través de su sobrino de la principal guarnición que está ubicada en Caracas. Y esta guarnición es la que se encarga de realizar la protección de todo Caracas y es la gente que el día de ayer enfrentó en el Consejo Nacional Electoral y que agredió a gran parte de los asambleístas que fueron allá a reclamar. Ahí está el sobrino de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello está vinculado directamente, no lo digo yo, lo dicen un sinnúmero de fuentes internacionales, al proceso de narcotráfico internacional, de plataformas internacionales de distribución, y especialmente está en las relaciones y conexiones entre los carteles con Colombia, los carteles de Sinaloa, y recuerde usted las últimas declaraciones del famoso Popeye, el que era del señor el que falleció en Colombia, se me fue el nombre de esta persona, pero era uno de los más grandes narcotraficantes, y le vincula directamente al señor Diosdado Cabello como parte de las estructuras de tráfico de drogas entre la estructura del cartel de Cali y la estructura del cartel de los soles en Venezuela. Entonces, en la organización del señor Escobar me parece que había el Popeye. Correctamente, sí, Pablo Escobar. Dentro de la estructura de Pablo Escobar estaba uno de los lugartenientes de ellos, que era el Popeye, y él, en unas declaraciones que da en esta semana, él está manifestando que tiene una estrecha relación el señor Diosdado Cabello con todo la cuestión del tráfico de drogas desde el puerto de Maracaibo hacia el sector de Cuba y el sector de Estados Unidos. ¿Cuánto se lo agradecemos, mi coronel? Perdone, ¿usted iba a terminar? Sí, no, yo decía, fíjese usted cómo un gobierno enquistado en el poder y con este tipo de organización criminal que la auspicia y lo ampara, pues es sumamente difícil que se pueda transparentar cualquier proceso a futuro. Pero lo importante es la lucha de la sociedad venezolana por alcanzar ese tipo de ideales de libertad y de respeto a sus derechos. Un abrazo y que se mejore, mi coronel. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias por su atención. Muy gentil. Gracias a su radio audiencia. 7:54 de la mañana para terminar justamente estos minutitos. ¿Qué te ha llamado la atención de todo lo que hemos dicho? Yo el que menos ha elaborado acertos, pero ustedes han analizado a plenitud. ¿Qué te ha parecido toda esta lectura de tanto de Lima como de Caracas? A ver, Gonzalo, yo siempre prefería hacer un análisis más político, ¿no? Porque el otro es un poco episódico, ¿no? Claro. Incluso sobre comentarios respecto de supuestos vínculos de personajes. Creo que hay que ser un poquito más consistentes. Yo quería volver un poco al tema del Perú, y te digo por qué, porque tanto Farid Simons como Mauricio Gándara vincularon un poco al proceso ecuatoriano, ¿no? Hicieron una especie como de puente. Yo creo que en política lo peor es tener miedo a los cucos, ¿no? Tener miedo a los cucos. Si es que en el caso del Perú, con la fuerza y la trayectoria que tenía Keiko, fue derrotada, eso significa que el correísmo también es derrotable en este país. Eso es obvio, es posible derrotar al correísmo en el 2017.
Y eso no atraviesa necesariamente por una tesis que están planteando de ciertos sectores de una supuesta unidad desde el inicio. Porque yo me pregunto, ¿unidad alrededor de quién? En el Perú hubo no sé cuántos candidatos, algunos que fueron inclusive descalificados. Yo estuve en el Perú en diciembre y había un candidato Acuña, que era uno de los que opcionado Acuña. Claro, entonces probablemente todo el espectro cambió por la descalificación de Acuña, el retiro había otro que se retiró, Toledo también, Alan García, que quedaron en una situación porcentualmente baja. De manera que una cosa es plantearse una opción desde la primera vuelta y otra cosa es buscar acuerdos en una eventual segunda vuelta. Desde los sectores de la izquierda, igual que en el Perú se plantea el Frente Amplio, aquí en el Ecuador se está trabajando por un espectro, un espacio que vaya desde el centro hacia la izquierda y que puede entrar también a disputar ese eventual posicionamiento en una primera vuelta, con un buen candidato. No necesariamente tiene que unirse todo el mundo aquí en contra de Correa. Nosotros desde ese espacio estamos planteando, hay documentos, hay iniciativas sobre lo que eventualmente sería una estrategia para desmontar el correísmo y reconstruir una lógica democrática en este país. Ahora, habrá que disputarse, obviamente, en ese espacio electoral un posicionamiento y ver qué sucede eventualmente en una segunda vuelta. No es, ¿cómo te explico? Esta especie como de estrategia de alarmar, ¿no?, al mundo político sobre la eventualidad de un triunfo del correísmo si es que no hay unidad desde la primera vuelta. Esa me parece una estrategia un poquito tramposa y estaría apuntando a que todos los sectores se sumen alrededor de un determinado candidato. Por eso es que yo me reía cuando le preguntabas tú creo que era el doctor Gándara, que aquí no hay un Kuczynski, ¿no? Medio como aludiendo a un candidato que tiene medio cualidades similares, banquero, cercano a esa edad, con una visión neoliberal, que también ocupó funciones en el pasado, y resulta que eso no implica necesariamente que todo el mundo corra detrás de esa candidatura. Aquí hay que construir desde los sectores que tienen cierta, digamos, coincidencia y afinidades ideológicas y políticas, un proyecto, una propuesta al país, y será el electorado el que defina por cuál de estas opciones, se inclina. Dos, pero tu compañero de diseño estratégico y de partido de movimiento político es Alberto Acosta. Tú en el fondo y Alberto no buscan ser herederos también de las fuerzas que inicialmente se aglutinaron, sí, en torno a Correa, pero por iniciativa de Alberto. Alberto le sirvió en bandeja de oro todas las cosas, prácticamente, absolutamente todas las cosas a un presidente que luego le salió a Alberto muy mal agradecido o algo por el estilo. Ustedes no están tratando de mantener... A ver, lo que se está haciendo, Gonzalo Menéndez, es tratar de reconstituir esas fuerzas. Por eso en el 2013... no me equivoco. Sí, en el 2013, no olvidemos, pero si eso ya es historia, es parte de la historia. En el 2013 nosotros logramos promover una unidad que se llamó Unidad Plurinacional de las Izquierdas, alrededor de la figura de la candidatura de Alberto Acosta, pero que de alguna manera fue recogiendo a muchos sectores que ya se venían desmarcando del correísmo o de otros sectores que nunca habíamos estado ni coincidimos en la propuesta del correísmo. Electoralmente fue una, no tuvimos los resultados esperados, pero sin embargo a partir de ahí queda pues un espacio que es el que se ha movilizado el 2013, 2014 y 2015, es decir, todas esas fuerzas que han hecho las marchas por el agua, por la vida, la defensa de los derechos de los trabajadores, las marchas del 1 de mayo, las marchas por la defensa de los derechos de la naturaleza, son sectores muy fuertes. Gente dispersa de las Shiris. No estoy hablando de la sindicatos. Estoy hablando de los sectores sociales, CONAIE, sindicatos, Días Unidos, todos esos sectores que de alguna manera hemos coincidido, claro. Ahora, en este espacio del centro hacia la izquierda, no olvidemos que hasta las últimas reuniones que hemos tenido, hay sectores que han estado participando, hay sectores que han expresado su interés en dialogar, en construir. He escuchado las palabras del general Paco Moncaya hace pocos días. Él dice, yo estoy dispuesto a aportar para construir un referente que pueda de alguna manera devolvernos estos principios y estas lógicas democráticas que son fundamentales para la convivencia social. De manera que ahí hay una amplitud que podría
dar un excelente resultado electoral del 2017. ¿Cómo cayó a la cabeza? No, está también Enrique Ayala, que ha sido propuesto como precandidato, Lourdes Tibán, Salvador Quispe, son personajes que representan históricamente una postura y que ya han sido propuestos como precandidatos, y eso quiero ser muy claro. La idea que tenemos en ese espacio es ver un mecanismo para escoger un candidato que nos represente a todos como parte del espectro político. Pero solamente tú estás imaginando la diners de la izquierda. ¿Y el resto? ¿Cuál es la diners de la izquierda? La tarjeta de ustedes. Sí, del centro a la izquierda he hablado yo, no solo a la izquierda. Sí. Ahora, hay otro sector, ahí está la derecha con Unidos o Unidad, no recuerdo el nombre, sí, que es otro sector, y está el banquero Lasso también representando un sector, y está el populismo de Correa. De alguna manera sería ventajoso para el país que existan cuatro grandes tendencias. Yo al candidato presidencial, señor Lasso, que mucha gente ve incongruente, siempre hay comentarios y que dicen ahí están los arribistas, y a última hora después de haber medido las posibilidades que tiene el señor Lasso, que son bastante halagüeñas para él y para los seguidores principales y también para toda la gente que simpatiza con su candidatura. Entonces, a él no le gustó la interrogante. Gonzalo, a ver, es parte de la historia política de este país. Yo recuerdo unas declaraciones que hizo el presidente Velasco Ibarra, ¿no? Creo que fue en la candidatura del año 68, si mal no recuerdo, que él contaba que estaba en un salón recibiendo los resultados electorales y que le iban siendo desfavorables, ¿no? Aparentemente perdía. Entonces él dice, el rato menos pensado se vació el salón. Cuando de pronto empieza a llegar los votos de Manaví, empieza nuevamente a subir y se puso a la cabeza de las encuestas cuando se pasaban por radio y dice, misteriosamente el salón se volvió a llenar. Cuando ya vieron que ganaba, volvieron lo que se estaban yendo, no sé si era a la oficina del Yuro Córdoba o de Camilo Ponce, que eran los, no recuerdo cuál de los dos llegó segundo en el 68. De manera segundo salió el Yuro, Andrés de Córdoba. Sí. Entonces creo que estos velasquistas que veían que se hundía el barco se fueron pasando rápido. No, pero hoy le hicieron fraude a Andrés F. Claro. En el 68 no, ganó, sí. No, Velasco ganó legítimamente. No te olvides que Velasco en eso sí yo sabía que era. Entonces, a lo que yo voy a lo que yo voy, Gonzalo, es que no es una novedad. Que los sectores, la gente se pega al que eventualmente pueda ganar, pues, o sea, que eso no está descubriendo el agua tibia el señor Lasso. Así opera la política. Por eso es que nosotros estamos sosteniendo aquí que tenemos que definir ciertos referentes conceptuales, estratégicos, de un acuerdo nacional por el cambio, ¿cómo se llama? Y eventualmente plantear candidaturas que reflejen esos contenidos, esas propuestas, para que no ocurra esto, pues, que el rato menos pensado, si nos va bien, chica, se vaya a subir, el que menos, pues se sube a la camioneta. No, la idea es llegar a un acuerdo con una seriedad con el país, porque este país lo que necesita es precisamente eso. Necesita que se le defina cuáles pueden ser los derroteros para salir de la crisis, para responder a la crisis institucional que nos va a dejar el correísmo y sobre todo para tratar de reconstruir la institucionalidad democrática. Eso es fundamental. No es solamente hacer carreteras, gobernar, es también darle confianza a una sociedad en aquellos principios de convivencia. Justicia, hablemos de justicia nada más. Yo creo que hay que devolverle al país credibilidad en su justicia, porque la justicia nos pertenece a todos. Y mira lo que estamos viendo, Gonzalo, lo de los 10 del Luluncoto es una confirmación de cómo se ha manejado la justicia en estos años. Lo de Saraguro, no puede suceder eso. Eso, por ejemplo, no tiene que ver ni con carreteras, ni con puentes, ni con cemento, ni con piedras, ni con mega obras. Eso tiene que ver con una institución que es fundamental para que la gente pueda sentirse parte de un país, de una nación, de un proceso. No son obras físicas. La justicia es una función que te garantiza a ti sentirte protegido en tus derechos. Nos pasamos al ámbito político, pero estuvo saludable porque hemos combinado las perspectivas de Perú, de Venezuela y de lo más interesante de nuestro país. Gracias, muchísimas gracias a ti, pues.
Bueno, ahora vamos, señoras y señores, no alcanzamos a recordar lo que nos dijo don Guillermo Lasso cuando le dijimos, señor Lasso, pero están un pocotón de gente que aquí les dicen los arribistas, están ingresando a una velocidad meteórica a su plana mayor, y entonces no le gustó. Los chuchumecos. ¿Te acuerdas? Los chuchumecos. Sí, claro. Así se les decía, los chuchumecos. ¿Quién inventó aquello? No recuerdo. No. No, creo que eso es anterior, lo de los chuchumecos. Él usaba mucho a Asad Bucaram, pero no sé quién inventó eso. Los chuchumecos. No, los chuchumecos es anterior. De los tatarabuelos. Claro, los chuchumecos. Es un decir muy nacional, muy ecuatoriano y provinciano. Sí, por favor. Pero los chuchumecos de esta nueva coyuntura, sí, los chuchumecos del siglo XXI, lo decía don Asad. Don Gonzalo decía. Bueno, qué gran líder fue Asad Bucaram con todos sus defectos. No tenemos esa posibilidad, no ubicamos. Bueno, habrá un momentito para recordar aquello. Juanito, que estés muy bien. A todos mis invitados, a Mario, y agradecimos a Farid, y agradecimos a Mauricio, y nos falta uno. Claro. Farid ya está. A todos, señoras y señores, montón de gracias, y les quería anunciar a qué vamos. Vamos, señoras y señores, a analizar lo siguiente. ¿Cómo llegar a la verdad de lo que ocurrió con la famosa repotenciación de la refinería de Esmeraldas? Este es el episodio más importante de la era, no digo el nombre, ustedes mismos digan el nombre. En esta era, naturalmente, hay gente que ha escrito y bastante de las responsabilidades sobre esta inversión gigantesca de $1.200 millones, cuando, con lo que me costó la cólera de Pareja y Anuseli, cuando le dije, pero si esto valía, valoración del actual fiscal general de la República cuando presidente de Petroecuador, época del presidente guayaquileño y médico del doctor Palacios, efectivamente. En esa época, el presidente de Petroecuador era Galo Chiriboga. Y entonces dijeron, esta refinería está en pedazos. En esa época ya se sentía la necesidad, la urgencia de repararla. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, señoras y señores? Se dijo, va a necesitarse 170, casi $180 millones, ¿sí? 180 millones de dólares. Y con ese presupuesto se comenzó a cranear la repotenciación. Estos nombrecitos le han dado después para justificar, ¿no es cierto?, el semejante egreso del cual no quieren hablar así. A ver, hágannos cuenta, señores del correísmo de turno, que ha habido un montón de etapas correístas. Los correístas de turno tienen que hacerle cuentas al país. ¿Por qué llegaron a gastar 1.200 millones? Que le pusieron así de cash. Tomen, señores, hagan la obra. No es que como ha ocurrido con otros emprendimientos estatales, le daban 100, otro momentito 200, en el mejor de los casos comenzaban con 500 y se quedaban allí. En fin, no, esto fue prácticamente 1.200 millones. Eso cuesta. ¿Y cómo han hecho? Nadie dijo nada. Fernando Villavicencio, señoras y señores, ustedes tienen incluso la autoría de ese gasto completo en el Internet.
Focus lo tiene. Ahí está. No vale que nuevamente recuerde lo que usted sostiene y mantiene, señor Villavicencio. Recuerde. Y él nos va a decir en una hora cómo dice que se gastó los $1,200 millones. En menos también. Lo que cuesta leer unas 10 hojas, en unas 8, 10 hojas, él tiene el compendio de quiénes son. Ahí están. Ellos son. Entonces, ahora hay un estudio más exhaustivo. Y entonces eso es lo que vamos a privilegiar a esta hora de la mañana, señoras y señores, con los siguientes invitados. Primero va el tema de aquí tenemos algún inconveniente, caballeros. Aquí tenemos algún inconveniente. ¿Sí? No me cuadra a mí. Sí, no tiene sentido en el tema de la refinería. No tiene sentido esta planta de invitados. Ahí está el problema. Pero vamos, señoras y señores, a un break de cuñas. Nos jalamos.